vamos a desarrollar el tema sepsis. En el desarrollo de el mismo me he fijado objetivos que al finalizar esta clase espero que se hayan cumplido. Y son ellos: conocer y fundamentar las bases evolutivas de esta patología, como así también comprender el impacto de la acción agresiva quirúrgica en el organismo, fundamentar el establecimiento y el mantenimiento del CIRS, comprender y relacionar el mecanismo de la inflamación y el sistema inmune, recordando los acontecimientos del shock séptico. El esquema de Mickens, desarrollado sobre un diagrama de Venn, en donde observamos que el huésped se encuentra en relación con el medio ambiente y a su vez existen en él mismo una serie de agentes que llamaremos causales porque pueden ir a agredir al huésped en forma de un trauma, en forma de una herida o alguna bacteria que va a impactar en el mismo y desarrollar todo un mecanismo inflamatorio o una determinada infección. La agresión quirúrgica y anestésica que conlleva una intervención quirúrgica siempre supone un estrés importante en el organismo, independientemente de la etiología que ha conducido la agresión quirúrgica. De hecho, el organismo reacciona ante ese estrés y comienza a producir una respuesta que es inflamatoria, y la misma está mediada por una serie de factores humorales y celulares que van a intentar reparar la lesión producida. En consecuencia, desde el punto de vista clínico de esta agresión, se conocerá un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esa respuesta inflamatoria conducirá a una alteración de la homeostasis corporal y estará mediada, como hemos dicho, por citocinas, la expresión del factor tisular, activación de los monocitos, de una serie de células endoteliales. También participan hormonas y moléculas de adhesión. Ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no es más que una respuesta normal y beneficiosa ante una agresión para intentar limitar y reparar la lesión producida, y solo en casos muy especiales va a ser de hecho perjudicial. Existen una serie importante de definiciones que mencionaremos en el transcurso del desarrollo de este tema, tales como, por ejemplo, colonización bacteriana, presencia de bacteria en los tejidos, infección, que es una respuesta inflamatoria a los microorganismos, o invasión por gérmenes a los tejidos que normalmente se encuentran estériles. Así, también tenemos el término bacteriemia,
que es la presencia de bacterias en sangre, generalmente sin ninguna expresión clínica. Septicemia es un cuadro clínico producido por la presencia de bacterias o sus productos, como ser, por ejemplo, las toxinas en sangre. También tenemos el término sepsis, sepsis grave, shock séptico, disfunción orgánica, falla orgánica múltiple, que iremos viendo a medida que avancemos en esta temática. La sepsis tiene una incidencia importante en el mundo y la importancia está en el hecho de que los pacientes que ingresan a ser tratados en las unidades de terapia intensiva tienen una mortalidad que está por encima en muchos casos del 20%. Por ejemplo, en España, la sepsis grave, sobre 100.000 adultos se presentan 104 casos y su mortalidad es más del 20%, mientras que el shock séptico se presenta en 31 casos por 100.000 adultos con una mortalidad que está próxima al 45%. Esta sepsis grave, comparándola con otras enfermedades, tiene una alta incidencia. Cáncer de colon, cáncer de mama, puestos en todos juntos, como las patologías cardiovasculares por otro lado. Sin embargo, la sepsis grave supera un valor de 300 en relación a patologías cardíacas que llegan a 200 o el cáncer de mama que llega a un 70. Vemos que en relación a la mortalidad con el infarto agudo de miocardio, la sepsis grave está alrededor de una cifra casi similar, más alejada de patologías que de aquellos pacientes inmunodeprimidos por SIDA o tratamiento de neoplasias. La incidencia de esta sepsis grave en las últimas décadas se ha observado en ella que ella ha tenido un incremento de casi el 8.7% y se debe fundamentalmente a que los tratamientos son más agresivos, a procedimientos más invasivos, a mayor supervivencia de aquellos individuos susceptibles, como ser ancianos, niños, enfermos crónicos, politraumatizados, grandes quemados y los inmunodeprimidos u pacientes oncológicos. En ese esquema de Venn, consideramos a la infección, consideramos al síndrome de respuesta inflamatoria y en el punto de unión, en la parte media, se encuentra la sepsis. Infección producida por bacterias, producidas por hongos, por parásitos, por virus u otros, mientras que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producido por pacientes que han presentado quemaduras de un alto porcentaje sobre la superficie corporal o que han sufrido un politraumatismo severo o que presentan una pancreatitis con un proceso inflamatorio, van a producir en él, en menor proporción, cuadros de sepsis. De tal manera que
infección y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pueden conducirnos al cuadro de sepsis. Hay una conferencia de consenso que se realizó en el año 91 y posteriormente se realizaron otras, en donde este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tenía ciertos parámetros que la distinguían: fiebre, hipotermia, leucocitosis y en algunos casos leucopenia, pacientes con taquicardia, pacientes con taquipnea, y otros que integran un grupo que es el llamado síndrome séptico, donde se encuentra sepsis, sepsis grave, shock séptico y el último escalón, que es el síndrome de disfunción orgánica, que vamos a ir desarrollando en este periodo de tiempo que nos toca compartir. ¿Cuál es la respuesta de nuestro organismo frente a una agresión? Puede esa agresión provocar una desestabilización de la homeostasis. Sin embargo, ese organismo tiene una respuesta defensiva y la homeostasis se recupera. En otros, la agresión provoca una respuesta defensiva y esta está desviada y provoca una autoagresión, o sea que puede ir a un fracaso de tipo multiorgánico. Ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica frente a un síndrome en donde da una respuesta antiinflamatoria compensadora, el juego entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio se mantiene en equilibrio y pueden ir a regular la homeostasis. Mientras también existe un síndrome que da respuestas antagonistas y es mixto, que juega un papel intermedio entre estos dos, para que de hecho ese equilibrio no sea roto. Pero sin embargo, como hemos visto, la respuesta del organismo frente a la agresión no depende únicamente de cómo va a ser las respuestas, tanto defensivas o de autoagresión, siempre y cuando medie este síndrome de respuesta antagonista mixta. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se presenta frente al enfermo con desde el punto de vista clínico, reaccionando a una noxa en forma inespecífica, y lo más frecuente es la del tipo séptico, que comprende una serie de criterios como lo he mencionado. Por ejemplo, la temperatura, que va a ser mayor de 38 grados centígrados, o a veces una temperatura por debajo de 36 grados centígrados. Una frecuencia cardíaca que va a estar por encima de 90 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto, con una presión arterial del CO2 por debajo de 32 milímetros. Y la leucocitosis va a estar elevada por encima de 12.000 en milímetros cúbicos, o una leucopenia de 4.000 por milímetro cúbico, o en algunos casos será inferior al 10% en el caso de las células inmaduras.
La fisiopatología de este síndrome, lo importante es que el órgano de choque es el endotelio y su afección va a provocar una serie de eventos que no solo mantienen a este proceso inflamatorio, sino que en muchas oportunidades lo multiplican. Y ese evento crucial que se ha desencadenado también, no solo a nivel de los tejidos, sino también a tejidos que están distantes del lugar donde se ha producido el encuentro de esa noxa, ya sea mecánica, calórica o por hipoxia, y con la liberación de una serie de radicales libres. Así, la fisiopatología de este síndrome nos habla de citoquinas proinflamatorias que influyen en los receptores de membrana proinflamatorios, provocan cierta degradación y actúan sobre un inhibidor del factor nuclear KB4, que a su vez determinará moléculas y citoquinas implicadas en este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El factor de necrosis KB, que controla la producción de ciertos mediadores en esta fase aguda del proceso, actuará en relación al factor de necrosis tumoral, actuará sobre interleuquina 2 o sobre los receptores de la misma, los cuales activan el FNKB, amplificando de hecho la cascada que se está produciendo. Esa cascada inflamatoria es un proceso complejo de tipo humoral, celular, de complemento y cascadas de citoquina, que muchas veces nosotros los cirujanos no, nos cuesta comprender desde el punto de vista clínico. Esto es un manejo que realizan los terapistas, porque por lo general estos enfermos ingresan a las unidades de terapia intensiva y siguen en su desarrollo en una serie de etapas. La primera es la de infección provocado lógicamente por la lesión local. Posteriormente viene una segunda etapa que es la respuesta sistémica, en donde vamos a encontrar los signos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Posteriormente entramos en otra etapa que viene a ser el estado hiperdinámico del proceso de reacción de nuestro organismo frente a la noxa. Y viene la cuarta etapa, que es la disfunción ya de un órgano como consecuencia de la acción que ha tenido en el organismo de esa noxa. Y estamos frente ya a una sepsis grave. Y posteriormente entramos en la tercera etapa, que viene a ser la quinta etapa, que es la del shock séptico, en donde se produce la disfunción orgánica múltiple. Así, consideramos, por ejemplo, la agresión sobre el organismo que produce una lesión ística que determinará el viaje hacia una infección y de hecho también a trastornos inmunitarios. Esa reacción local determinará una activación de fibroblastos, de macrófagos y de células endoteliales que se encargan de liberar la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y determinará de hecho la reacción sistémica
que actuará provocando fiebre, actuará sobre órganos como la hipófisis, alterando la producción de cortisol y de ACTH. A nivel hepático, en relación a las proteínas de fase aguda, o a nivel de la médula ósea, produciendo un aumento de leucocitos, o en el sistema inmunitario con la proliferación de linfocitos. Resumiendo, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, para su diagnóstico tenemos ciertos criterios. Por un lado, la frecuencia cardíaca, más de 90 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, más de 20 respiraciones por minuto, o bien menos de 32 milímetros de mercurio de CO2, con una gasometría arterial, medida la misma. La temperatura será más de 38 grados o menos de 36 grados en algunos casos, y leucocitos que estarán con una severa leucocitosis, más de 12.000 por milímetro cúbico, o una leucopenia por menos de 4.000 por milímetro cúbico, o bien un 10% de bandas, o sea, de estructuras inmaduras. Existe un Día Mundial de la Sepsis, que es el 13 de septiembre. Y acá he puesto frenar la sepsis. ¿Por qué? Porque salva vidas. Entrando en el tema de sepsis, tengo que definirla. Y ese encuentro donde definió las diferentes entidades estas que vamos a ver, sepsis la considera que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al que se le agrega una infección. Pero lo más importante es que está identificada, o sea que existe un foco séptico. ¿Cuál puede ser ese foco séptico? Por ejemplo, una peritonitis que es provocada por una apendicitis, por una diverticulitis, por una úlcera gastrointestinal perforada, o puede ser provocada en acciones postoperatorias como es la presencia, por ejemplo, de un absceso, la dehiscencia de una sutura gástrica o intestinal, por ejemplo, o puede producirse como consecuencia de un politraumatismo en donde se agrega una infección y a la misma tendremos que ir a identificarla. Generalmente tenemos que identificar también en tórax, en abdomen, en miembros, por ejemplo. Existe una serie de infecciones durante la internación que tienen distintas vías de entrada. Aparato respiratorio, por ejemplo, porque el paciente está asistido por máscara, porque la saturación de oxígeno ha estado por debajo de 93, por ejemplo. O ha descendido más y el paciente ha necesitado una intubación endotraqueal y pasar a asistencia respiratoria mecánica, o porque se ha tenido que realizar una traqueostomía. Vía de entrada, aparato respiratorio. O también lo puede hacer por sondajes prolongados, el aparato urinario, que se hace el sondaje para medir la diuresis diaria horaria. La vía vascular por catéteres endovenosos, como ser la vía central, o la vía arterial con la colocación de Jones-Ganz, por ejemplo. Se considera entonces a la sepsis como un síndrome que complica
la infección grave, desencadenada como una respuesta sistémica del huésped, inflamatoria, procoagulante, antifibrinolítica, que producirá daño tisular, no localizada en la zona donde se ha producido el contacto con la noxa, sino que más bien va a ser generalizada. Esa respuesta orgánica, de hecho, es variable y va a depender de algo que es innato y que depende de la genética, del polimorfismo genético. Hay pacientes que reaccionan más frente a una noxa y otras en donde el organismo tiene una capacidad de defensa superior. O sea que el foco primario de la infección, tipo del microorganismo causal o la presencia de alteraciones inmunes va a variar. Esa disfunción en sepsis va a ser como consecuencia de la respuesta de ese organismo por parte del huésped que se encuentra infectado. Y sus mecanismos de defensa generan respuestas a veces exageradas. ¿Y por qué genera esa respuesta exagerada? Porque el organismo intenta controlar la infección que además estaría tratando de eliminar al germen responsable, pero sin embargo provoca tal respuesta que va a lesionar a órganos más distantes y que están sanos y libres de ese patógeno. En consecuencia, podrá llevar a cabo una, diríamos, falla en la regulación de esa respuesta inflamatoria que tendría que ser normal y, sin embargo, hay una liberación no controlada de tantos mediadores que he mencionado anteriormente de tipo inflamatorios como también de aquellos que son antiinflamatorios, produciéndose así quizás la destrucción de gérmenes en esa respuesta descontrolada. Sin embargo, va a haber una lesión a nivel de un tejido importante como es el endotelio y también de otros tejidos que a veces lo hacen con la finalidad de reponer a los que han sido destruidos por la noxa que ha provocado la lesión. Cuando ese endotelio es destruido, provoca ciertas alteraciones. ¿Y cuáles son esas alteraciones? Puede provocar, por ejemplo, una coagulación intravascular, que en el caso de una desregulación puede ser diseminada, o a veces localizada, o alteración de la microcirculación, en donde no puede mantener el dominio del líquido y hay una extravasación del mismo hacia un tercer espacio. O puede existir una vasodilatación o haber una vasoconstricción a nivel de la microcirculación en las arteriolas y vénulas, provocando esto una hipoxia tisular. ¿Y por qué esa hipoxia tisular? Y porque no pueden a veces los eritrocitos pasar hacia el tejido y llevarle el oxígeno. Entonces va a provocar una hipoxia tisular. Y de hecho esto determinará la producción de otras sustancias, tales como, por ejemplo, la trombina. Si bien en la sepsis hay una pérdida de la homeostasis por estos diferentes mecanismos que he mencionado, existe a veces reducción, como he mencionado, a nivel del hígado, de proteínas, de las antitrombinas, o hay en algunos casos un incremento
del PAI-1, que es un inhibidor de la actividad del plasminógeno, y existe también un agotamiento del mismo, lo cual determinará que haya una alteración del activador intravascular. Esto provocará un desequilibrio en la homeostasis, aumentando ¿qué? Y eso lo vemos nosotros, quizás todo ese mecanismo que se desarrolla no lo percibimos, pero sí vamos a ver la inflamación, vamos a ver el edema, vamos a observar la coagulación, porque habrá una transformación a nivel de los tejidos y en muchos casos puede desarrollarse la trombosis intravascular. En consecuencia, existe una lesión endotelial, esa ruptura provoca permeabilidad, pérdida de líquidos intravasculares hacia ese tercer espacio, puede haber una vasodilatación descontrolada y pérdida de líquido, o puede haber un aumento, una resistencia vascular, y esto nos va a llevar el líquido intravascular hacia ese tercer espacio, provocando un cuadro de hipotensión que es marcada en los pacientes. Y lo otro, la hipercoagulabilidad, existiendo microtrombosis, y esto ya sabemos, no existe un pasaje de los glóbulos rojos hacia los tejidos y provocará la hipoxia tisular, agravando aún más el cuadro. A nosotros nos interesa cuál es el manejo clínico y quirúrgico de todas esas etapas. De hecho, esto debe tener un diagnóstico temprano. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros como clínico o como cirujanos si estamos en una guardia? Identificar el foco de sepsis, o sea, ir a buscarlo a nivel del abdomen, del tórax, de miembro o de la zona donde se ha producido el traumatismo. Y una vez identificado, veremos cuál es su clínica y cuáles son los medios complementarios de diagnóstico que podemos utilizar para identificar ese foco de sepsis. O sea, la clínica, ir a tocarlo al paciente, hay dolor en el abdomen, hay una fractura al costal, existe, diríamos, la presencia de líquido en el espacio pleural, el paciente está con tos, está con fiebre, podrá haber un germen a nivel pulmonar, podrá tener una neumonía. Entonces, ¿cómo identificamos? Por medios complementarios de diagnóstico. Una es la semiología, otra es el uso de radiografía, el uso de ecografía, el uso de tomografía, por ejemplo. O a veces el seguimiento que tenemos que hacer al paciente en el postoperatorio, explorando la herida, y si es que el abdomen después de una cirugía se encuentra con una patología aguda, y tendremos que ir a reintervenir al paciente, porque allí puede estar el foco. A su vez, hay otros ítems que debemos cubrir. Ese paciente le estamos midiendo la diuresis, o sea que tiene una sonda vesical, y tenemos que saber cuándo se le ha puesto la sonda vesical, en qué condiciones se le ha puesto la sonda vesical, y si es que la orina es una orina clara, hay piuria o hay coluria en la misma, para ir sabiendo la evolución de ese paciente. Como así también hemos puesto quizá una vía periférica y hemos tenido que cambiar a una vía central para poder medir presión venosa central,
o hemos puesto en forma intraarterial el catéter de Schwann-Ganz, y tenemos que saber el tiempo que lleva ese catéter colocado en el paciente. O sea, estar en contacto con el enfermo, como mencioné, ese enfermo que pueda tener tos, temperatura, hacer la semiología del aparato respiratorio. ¿Y por qué? Y porque el aparato respiratorio es el que mayor porcentaje de patologías de sepsis nos va a dar. Sospechar, de hecho, la evolución de un traumatismo torácico, traumatismo abdominal, de traumatismo de miembro, no olvidarnos del síndrome compartimental que pueden presentar estos pacientes. Sepsis, desde el punto de vista clínico, va a tener, y eso nos interesa a nosotros, una respuesta que se llama respuesta infecciosa, otra que puede ser el desarrollo del shock, de un shock. En la infecciosa habrá hipotensión, habrá taquicardia, puede haber fiebre, leucocitosis, que es la forma de presentación. Y shock, y bueno, veremos el paciente con una piel moteada, un lleno capilar alterado, prolongado, oligúrico el paciente, puede estar distendido el abdomen porque está con un ilio. Bueno, y habrá otras evoluciones clínicas que será de acuerdo a la etiología. Cuando nos llega este paciente a la guardia y aplicaremos el A, B, C, D, E, como lo hemos aprendido, y a su vez en forma ya directa en relación al mismo pediremos hemograma, pediremos el perfil hepático, pediremos si es necesario también una análisis de orina, podemos pedir que nos vayan a hemocultivar a ese paciente de entrada. En el pedido de hemocultivo, generalmente el mismo se tiene que realizar apenas el paciente haya llegado al servicio. Y tiene que ser en un periodo de tiempo que está más o menos de 1 hora desde el momento en que arriba el paciente a la guardia hasta que lo solicitamos. Existen diferentes escuelas, pero en forma empírica hoy se trata de evitar de realizar los antibióticos. Por eso es que tenemos esa hora clave para solicitar los hemocultivos. Y hay trabajos que se han realizado sobre en aquellos servicios donde únicamente solicitan un hemocultivo, otros en donde realizan 2 hemocultivos, otros 3 y 4. Se ha visto que al solicitar una mayor cantidad de hemocultivo y en algunos casos del cultivo a nivel de una toma intraarterial, se ha detectado que el hallazgo de cierto tipo de microorganismos gram positivos, negativos, anaeróbicos, se presenta en un 100%. Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae, que está en un 100%, o la Escherichia coli, o existen así otros gérmenes que se los puede identificar fácilmente. Y esto nos va a permitir realizar más adecuadamente el tratamiento de la sepsis. El tratamiento de la sepsis está basado en 3 pilares fundamentales. Uno es la resucitación con fluidos en menos de 3 horas. El segundo pilar, la antibiótico-terapia temprana en menos de 1 hora. Y el control de la fuente
en menos de 6 horas. La reanimación hídrica está arreglada, protocolizada, de 30 centímetros cúbicos por kilogramo en 3 horas. Pero no todos los pacientes requieren 30 cc por kilogramo en 3 horas, porque podemos encharcar a ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Bolos de 500 centímetros cúbicos e ir valorando la respuesta. Y dependerá si el paciente tiene hipotensión, si el lactato es mayor de 4. O qué líquidos vamos a administrar. Tenemos cristaloides, tenemos coloides. Los más utilizados generalmente son el cristaloide, la solución fisiológica o el lactato de Ringer. Y cuando vamos a hacer una reanimación masiva, podemos considerar el uso de los coloides, que son diversos. En cuanto a la antibiótico terapia, tenemos 3 reglas. Son de amplio espectro y dirigido al foco. Bueno, ¿y por qué debe ser de amplio espectro? Porque debe cubrir una amplio margen de gérmenes que supuestamente, de acuerdo al foco, podemos deducir. Pero previamente ya hemos mandado a hacer un hemocultivo. Habrá que valorar en esto que estoy hablando, en la epidemiología o la resistencia generalmente que se presenta en centros de internación, en centros hospitalarios, con gérmenes que presentan cierta resistencia a determinados antibióticos. Y de hecho, hay que dar en forma apropiada el antibiótico de acuerdo a dónde se encuentra la patología, que ya lo veremos. Y estamos a veces obligados a combinar, no necesariamente poner de entrada a nivel del aparato respiratorio tal o cual antibiótico de última generación, porque de hecho en cada sistema hay un determinado antibiótico que de entrada, por así decirlo, se los puede aplicar. Por ejemplo, a nivel del aparato respiratorio, en las neumonías, se aplica ampicilina más sulbactam y se puede sumar la claritromicina. A nivel abdominal, la ampicilina más sulbactam más metronidazol. A nivel urinario, ampicilina sulbactam. O si no conocemos el foco, puede ser piperacilina más tazobactam o más vancomicina. Sin embargo, frente a situaciones como un shock, podemos añadir vancomicina. O si es que hay el riesgo de pseudomonas, debemos descubrir de acuerdo a los resultados que tenemos en nuestro servicio de los hemocultivos. De entrada, ¿es necesario cubrir los hongos? Es una pregunta que siempre se realiza y que realmente no lo estamos haciendo o es muy escaso y es un manejo ya que se realiza en forma protocolar dentro de los servicios, pero no necesariamente de entrada. El tercer pilar, decíamos que es el control de cómo está ese aparato respiratorio, cómo está el abdomen, cómo se encuentra el lugar donde ha sufrido el traumatismo ese paciente. Y lo vamos a hacer en el caso de una neumonía, si es que tendremos que implementar fisioterapia, o a nivel urinario, si es que tendremos que hacer el reemplazo de la sonda,
o si ha tenido una infección ascendente y ha llegado a nivel renal y hay un absceso que tendremos que drenar, o a nivel hepático si es que hay ictericia y tendremos que ver por qué la misma ha aumentado a consecuencia de una obstrucción en la vía biliar principal, o existe, después de hacer una ecografía, una tomografía, la presencia de un absceso hepático que tendremos que tratar por cirugía a través de la laparotomía, a través de cirugía videolaparoscópica o de un drenaje transparieto hepático. Y así de otros órganos y sistemas. Acá estamos viendo una radiografía de tórax en la que se observa la presencia de eh, una lesión a nivel del pulmón como consecuencia de un bloque neumónico. O una tomografía axial computada de abdomen donde vemos el hígado y que su estructura está totalmente alterada por la presencia de un absceso hepático con la presencia de aire. Y de hecho a eso debemos ir a drenarlo, que en este caso estoy mostrando el drenaje por una punción percutánea con la utilización de este tubo de drenaje que simula la cola de chancho, el pigtail. Frente a la cirugía de estos pacientes, existe una respuesta que también es inmunológica. ¿Y por qué? Porque el paciente sufre un estrés frente a los fármacos anestésicos, porque a su vez durante la cirugía ha habido que transfundir sangre o hemoderivados, y también el propio acto operatorio sobre el paciente por sus vías de abordaje, por el tratamiento de los tejidos que quizás ha habido que resecar, como puede ser una esplenectomía o una lobectomía. Y también influye en la duración de la intervención quirúrgica para que ese organismo reaccione a nivel inmunológico, provocando, de hecho, a veces respuestas que no son controladas. En la sepsis también debemos efectuar una monitorización en la fase estática, como es la presión venosa central, la presión arterial media, sonda vesical, sondas nasogástricas, nasoyeyunales, medidas dinámicas como ser la presión de pulso, el gasto cardíaco, elevación pasiva de los miembros inferiores, saber como ventanas de perfusión el llenado capilar, el gasto urinario, el estado de conciencia del paciente, la vigilancia del lactato, por ejemplo. También puede en una sepsis existir lo que se llama una refractariedad, que la vamos a ver en la perfusión tisular que está teniendo ese paciente, porque no existe una entrega tisular del oxígeno y porque la tensión arterial media está alterada, que son los dos componentes que están en relación con la perfusión tisular. Mientras la tensión arterial media está en relación con el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, la entrega tisular del oxígeno está en relación con la oxigenoterapia o con la pérdida de sangre y las transfusiones que se deben realizar porque ha habido una disminución del transportador de oxígeno que viene a ser los glóbulos rojos. Y así esto puede
determinar una mayor contractilidad, una alteración de la volemia, o sea, la precarga está totalmente alterada, y ahí surge el momento del uso de los vasoactivos, porque realmente el tono arteriolar está alterado por paciente en hipotensión, paciente que comienza con oliguria o anuria como consecuencia de esa hipotensión marcada, así que no hay una tensión arterial que permita llevar a cabo un buen flujo sanguíneo a los riñones, por ejemplo. Entonces surge la pregunta, ¿comenzamos a usar los vasoactivos? Y hay drogas vasoactivas que sí necesitamos utilizarlas. ¿Cuáles son esas drogas? La dobutamina, la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, por ejemplo. ¿Y cuáles son de estas las de primer línea? Generalmente la noradrenalina. Puede también utilizarse la dopamina, la fenilefrina. De segunda línea, la vasopresina. De tercera línea, puede utilizarse la dobutamina. Y en última línea, podemos hacer uso de la hidrocortisona 200 miligramos intravenosa por día y mantenerlo a los vasos activos en forma constante. Vigilado, de hecho, el paciente monitorizado en la unidad de terapia intensiva. ¿Es necesario transfundir a los pacientes? Y el estudio se ha realizado y ha sido publicado en el New England Journal of Medicine, y ellos consideran que con una hemoglobina por debajo de 7 o con falla miocárdica o existe un sangrado activo, tendremos que pensar en la transfusión en estos pacientes, de tal manera que esto permitirá reponer la volemia y reponer también los glóbulos rojos. Otras medidas que debemos tomar en la sepsis es vigilando las plaquetas, o sea, por debajo de 10.000 sin sangrado o por debajo de 20.000 con alto riesgo de sangrado o más de 50.000 con sangrado o ciertos procesos invasivos existentes. Hay pacientes politraumatizados que han entrado en sepsis y que son diabéticos. Por lo tanto, habrá que controlar la glucosa, la cual debe ser vigilada en forma horaria y mantenida no superar los 180 miligramos por decilitro. Y ese control de la glucemia quizás lo tengamos que hacer con insulina, lo cual deberá ser monitorizado en cada unidad. Si se puede medir en ciertos momentos la sangre arterial, la glucemia, es mucho mejor para poder hacerlo y las correcciones que correspondan. La terapia de reemplazo renal, como le llaman, cuando existe oliguria, oligoanuria, estos pacientes que quizás haya que después de hacer pruebas con diuréticos y no hay respuesta, ir a diálisis renal. También tromboprofilaxis usando heparina de bajo peso molecular y la nutrición del paciente que puede estar con varios días sin la nutrición enteral y tendremos que realizarla por vía parenteral.
pero lo que más se recomienda es la vía enteral con sonda nasogástrica, nasoyeyunal o a través de una sonda eh, por una yeyunostomía o por una gastrostomía también se puede realizar. Vigilar el bicarbonato con pH que son inferiores a 7,1 por lo general. Cuando progresa a una disfunción, estaríamos ya yendo a una sepsis grave. Esa disfunción multiorgánica secundaria a la desregulación de toda esa respuesta inflamatoria que se presenta en una infección puede determinarnos la disfunción de uno, de dos o a veces más órganos que de hecho son potencialmente reversibles si es que se ha dado una medida terapéutica adecuada. Esa disfunción multiorgánica desde el punto de vista epidemiológico, hay un aumento últimamente desde su incidencia por mayor diagnóstico, por mayor expectativa de vida, por la resistencia antimicrobiana. Sabemos que en un 50% de los casos quizás no llegamos a aislar el patógeno. Y lo importante es mantener a los factores proinflamatorios o antiinflamatorios en un determinado equilibrio. Sin embargo, a veces puede haber sobreproducción de las endotoxinas o de los mediadores proinflamatorios o sobreactivación de complemento o la susceptibilidad genética de reacción de cada organismo frente a diferentes noxas. Esto nos puede provocar un daño orgánico. ¿Y cómo será ese daño orgánico? A través de una isquemia. ¿Por qué? Por microangiopatía, por la disfunción endotelial, por la deformidad de los eritrocitos que no pueden atravesar la barrera a nivel de la microcirculación y entregar el oxígeno a los tejidos. O por citotoxicidad, porque puede haber una lesión a nivel de celular y dentro de la célula, a su vez, dentro de la mitocondria, con una total disminución del ATP. O por apoptosis, que habría un aumento que esté muy aumentada y hay alteración de los linfocitos, alteración de los polimorfonucleares, hay alteración de los macrófagos, de tal manera que esto es manejado, por así decir, por la hipoxia, por la trombosis, quizás por la vasodilatación, por la disfunción mitocondrial, como lo he mencionado anteriormente. Ese daño orgánico a nivel de la circulación puede haber una sobreproducción de NO o una compresión extrínseca por extravasación endotelial, por edema, por ejemplo, o por otros factores y haber una disfunción endotelial. A nivel del pulmón, porque se puede producir una vasodilatación, haber un tratamiento de los polimorfonucleares, el paciente puede desarrollar un edema agudo de pulmón. A nivel gastrointestinal, por alteración de la permeabilidad, y existe una translocación bacteriana que provoca a distancia su foco. Puede haber daños hepáticos con alteración de una serie de
suba, por ejemplo, de bilirrubina, sobre todo la directa, lo cual nos está hablando que la vía biliar extrahepática se encuentra alterada por una obstrucción que puede ser de origen biliar, como un lito o un cálculo en la misma, o la presencia de otras lesiones en forma aguda que puede ser también un parásito. A nivel renal, la necrosis tubular, en el sistema nervioso, alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, por ejemplo. Esa sepsis grave, que es la sepsis más hipoperfusión, más hipotensión y la disfunción de órganos, nos puede llevar en forma progresiva a un estado de shock. Y dentro de esto consideramos un shock que es el shock séptico, o sea, es una sepsis grave con una determinada disfunción circulatoria. Ese paciente grave, por que la hipotensión persiste, llevándonos a una hipoperfusión tisular y de hecho que la entrega de oxígeno a los tejidos se debe a la causa de la infección y que ha alterado el endotelio y provocó esa hipoperfusión tisular. Esto puede muchas veces persistir a pesar de que a ese enfermo hemos instituido en forma adecuada una terapéutica de los fluidos. En esta etapa se requiere ya, como hemos mencionado, la administración de los vasopresores. El tratamiento en él se considerará por etapa. Habrá el tratamiento de la hipoperfusión, que va a ser reponer volumen por vía periférica o central, considerar acá el uso monitorizado de los vasopresores y por otro lado el soporte de los órganos y sistemas a nivel aparato respiratorio, si hay una saturación de oxígeno baja, aplicaremos oxígeno en máscara o tendremos que intubar al enfermo y llevarlo a asistencia respiratoria mecánica, a aplicarle antibiótico-terapia frente a la infección y de hecho considerar si el foco séptico lo podemos tratar desde el punto de vista quirúrgico también. Sin embargo, existe la última etapa, que es el de la falla progresiva de múltiples órganos. Tilney describió en pacientes posoperados de aneurisma de aorta abdominal un síndrome que se caracterizaba porque se presentaba con falla progresiva de diferentes órganos. Ese concepto de falla orgánica múltiple fue tomado en estudios anatomopatológicos que consideraban que presentaba una serie de elementos comunes. Goris destacó mediadores de la inflamación en la fisiopatología de esa falla orgánica y que la infección no es una condición indispensable en su etiología. En este síndrome se puede hablar de dos tipos. Uno primario que determinaría que cualquier sistema orgánico provoque una disfunción en forma evidente o quizás sea como resultado de una lesión conocida, como ser, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria a consecuencia de un politraumatismo de tórax, o
porque el paciente ha tenido, pongamos, una politransfusión y desencadena una coagulopatía. Y el síndrome secundario, que está dentro de una respuesta sistémica del huésped frente a esa agresión, como es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, provocado por el trauma o por la sepsis, y que este síndrome es la última vía en donde provocará 3 insuficiencias agudas orgánicas. Esta última fase de fenómenos encadenados que han interactuado desde la anoxia inicial puede llevar a fallas pulmonar, renal, circulatoria, hematológica, cerebral, hepática, gastrointestinal, inmune. Así tenemos, por ejemplo, cardiovascular, la presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o la presión arterial media menos de 90 milímetros de mercurio. A nivel respiratorio, la presión arterial del oxígeno sobre la fracción de inspiración del oxígeno está por menos de 30, o a nivel renal la diuresis es ser menor a 0,5 mililitros por kilogramo hora, o existir sobre ello una elevación de la creatinina, o sea, paciente que puede estar en oliguria o oligoanuria. O a nivel hematológico, haber trombocitopenia menores a 100.000. O a nivel hepático, supongamos la elevación de la bilirrubina y específicamente de una de ellas, como la bilirrubina directa, por encima de 2,5 miligramos, en donde puede aparecer una ictericia como consecuencia de una obstrucción y el paciente está desarrollando un cuadro séptico a nivel de la vía biliar, como ser una colangitis. Hay estadios, un estadio 1, estadio 2, 3, 4, 5, que se pueden presentar. Existe una infección, existe un trauma, una agresión. Puede tener el paciente un cuadro de pancreatitis, un cuadro de diverticulitis, en donde se liberarán mediadores proinflamatorios que destruyen los tejidos, y también hay otros que van a promover el crecimiento de nuevos tejidos. Un segundo estadio, que en donde si esa anoxia ha provocado un insulto más severo y en donde los mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios aparecen en la circulación sistémica en forma desordenada, ese organismo afectado por este proceso inflamatorio no no va a lograrse producir quizás una disfunción orgánica significativa. Y en otros casos hay una pérdida de la regulación de esa respuesta, con alteración endotelial, como hemos visto, los cambios de permeabilidad vascular, con adhesión plaquetarias en la microcirculación, activación del sistema de coagulación, haber vasodilatación, mala distribución del flujo sanguíneo. De hecho, si en este caso no se restituye la homeostasis, vamos a tener una disfunción orgánica que nos llevará al fracaso orgánico múltiple. Existen otros estadios, el 4, que consideramos una reacción compensadora, quizás inapropiada,
y que nos llevará a una inmunosupresión, a una parálisis de tipo inmunológica, en donde Bohm reconoce el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, y que la hemos mencionado, y que también puede presentarse otro estadio que es el final, y es el que estamos hablando, el de falla orgánica múltiple, que realmente provoca una gran disonancia inmunológica, es frente a una respuesta inapropiada, y puede tener un alto riesgo de muerte a pesar de la terapéutica que se ha instituido en estos pacientes. La mortalidad por órganos que han fallado está en esta tabla. Un órgano 21%, 3 órganos 50%, 5 órganos sube al 86% de mortalidad. De allí lo importante que mostraba al decir que en septiembre a nivel mundial existe el día de la sepsis, y que a la sepsis hay que ir a diagnosticarla, tratarla y con ello evitar que se den todos estos procesos hemodinámicos que pueden provocar la muerte y llegar a esta última etapa como es el FOM. La secuencia de eventos desde la infección a el síndrome de respuesta inflamatoria, donde existía una respuesta clínica frente a la agresión con una serie de variables que se presentaban, y que es decir, con un foco de inflamatorio que era identificado, confirmado, y a veces, a pesar de los medios complementarios, no se lo podía diagnosticar, estábamos en presencia de sepsis. Y esta sepsis podía progresar porque algún órgano podía verse afectado y entrar en una disfunción a consecuencia de esa alteración endotelial con una hipoperfusión tisular marcada. O entrar el paciente en un estado de shock, y dentro de esto al shock séptico, que es esa sepsis severa con hipotensión refractaria, hipoxia tisular marcada, que posteriormente nos puede llevar a la falla orgánica múltiple y provocar la muerte. Esta es la bibliografía que he utilizado para preparar este tema. Desde ya, muchas gracias.